Hola, bienvenidos a nuestra participación dentro del CIBO de esta semana. Y en este caso, lo que vamos a poder ver en esta clase es el tema de creatividad multimedia. En este caso, solo es un acercamiento a los principios y conceptos básicos sobre este. Y bueno, en el que vamos a ver, o lo que van a encontrar ustedes acá, aparte de tener una agenda donde podemos ver lo que vamos a estar viendo, por ejemplo, los conceptos, las características, los tipos, ejemplos de estos dos temas y algunos perfiles de cómo se construye una persona creativa y una persona que tiene competencias multimedia. También en cuanto lo hemos dividido en dos temas, así por separado, para que vean la creatividad, vemos un poco de conceptos de creatividad, que hay algunos que ya están establecidos en libros de texto, ¿verdad? Y otros que también se han ido encontrando dentro de teorías o de experimentación de personas que están en el área de el diseño, la multimedia, la parte de la publicidad, ¿verdad? Y algo por el estilo. Así que lo que podemos ver acá son conceptos. Podríamos ir viendo cuál es el que se apega más a la rama o al rubro que nosotros queremos ir desarrollando. Aquí tenemos también las características de la creatividad, que podemos ver que son 4 y hay algún pequeño ejemplo o explicación sobre a qué se refiere cada una de estas. De igual forma, los tipos de creatividad, que son 6 al menos los que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Donde podemos ver que la creatividad no solo es la forma de o la capacidad de poder innovar o solucionar problemas de manera diferente, sino también tenemos diferentes tipos de creatividad que podemos ir viendo a lo largo de esto si nosotros cumplimos con una o varias de estas. Como les decía, son 6 las que vamos a ver de este month. Aquí está para que ustedes puedan ir viendo eso. Luego también podemos ver que aparece que es importante saber por qué en nuestra carrera, ya sea de multimedia o de licenciatura en ciencias de la comunicación, es importante que nosotros seamos creativos o entendamos la importancia de esta en nuestra carrera, ¿verdad? Y también en nuestro desenvolvimiento. También algunos ejemplos en donde se puede aplicar con mayor facilidad la creatividad o donde es mucho más necesaria también dominarla y conocerla. Vamos a ver que aquí hay 3 al menos. Les dejo unos videos que están en YouTube acerca de cómo es el concepto de la creatividad también y algunos consejos de cómo podemos nosotros desarrollar o fomentar más la creatividad, tanto en las acciones que nosotros podamos hacer, técnicas para que podamos desarrollar un poco más la creatividad, otras cosas que tal vez parecieran no ser tan trascendentales, pero que mejoran mucho la parte de la creatividad en cuanto a la capacidad del cuerpo humano. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos también cuál es el perfil de una persona creativa, cuál es su modo de actuar, qué características lo definen, qué tipo de competencias son las que tienen. Entonces aquí lo podemos ir viendo eh, para que ustedes también vayan comparando, si van teniendo uno de esos, también lo tengan como parámetro para ir logrando este tipo de competencias. Luego, acá les dejo también, voy a pasar esto para acá, algunas, vamos a poner, ¿cómo podemos nosotros fomentar o mejorar la creatividad? Estas son como algunas cosas que debemos de reconocer primero, luego debemos tomar acción sobre esto, hacer una lista de qué cosas nosotros sí poseemos, otras que nosotros no tomamos en cuenta, tal vez. Hay algunos como consejos, ¿verdad?, que podemos hacer también para no perder de vista la creatividad o para también hacer que esa sea más efectiva. Quizá esto otro también, hay otras cosas que son cosas sencillas, pero nosotros no creemos que eso pueda marcar una gran diferencia, pero van a ver ustedes si lo practicamos, si lo hacemos como un ejercicio constante, vamos a ver que es bastante certero, ¿verdad? Y bastante útil para nosotros
no solo en el estudio, sino también en todo en donde necesitemos aplicar la creatividad. ¿Verdad? Y aquí les dejo también, es una lista de 30 y de 40 elementos, ¿verdad?, que podemos nosotros utilizar para poder ser un poco más creativos. Les dejo también otro video donde también podemos entender, ¿verdad?, el proceso creativo y los tipos de pensamiento convergentes y divergentes. También ahora en cuanto a comunicación y multimedia, que es el segundo tema, aquí podemos ver algunas definiciones de qué es multimedia, de qué se compone esto, cómo podemos nosotros entender cuando estamos viendo una producción multimedia y también cuáles son los elementos que la componen. Aquí podemos ver que normalmente nosotros conocemos la multimedia basado en 5 elementos que pueden estar mezclados los 5 en una misma producción o pueden estar 2 o 3 más de esto. Y aquí podemos ver, estos son los 5 elementos. Bien, los tipos de proyectos también es, por ejemplo, donde nosotros podemos ver más aplicados los proyectos multimedia, que normalmente lo vemos más aplicado en estos 4, ¿verdad? Que vemos que es la multimedia educativa, la multimedia publicitaria, la multimedia informativa, la multimedia comercial, que son, digamos, los más comunes en donde nosotros vamos a encontrar mucho más contenido multimedia. Y también cuáles son las características de la multimedia, ¿verdad? También para qué me sirve, cuáles son las cosas que esto implica, para qué yo lo puedo utilizar, ¿verdad? O de qué me va a servir a mí la multimedia o cómo yo le puedo sacar provecho a esto. Les dejo también unos videos, ¿verdad? Para que también entendamos más o menos cómo se controla un proyecto multimedia. Las ventajas de esta, ¿verdad? Que logro yo con una producción como esta, más que todo aplicado o ya sea a la educación o a la parte comercial, donde podemos nosotros lograr ciertos efectos en las personas a través de eso. Y también aquí tenemos varias cosas que podemos verlo como ventajas o características de eso. Cómo poder desarrollar un proyecto multimedia también en 5 pasos, que yo creo que son bastante marcados, y con esto ya ustedes podrían entender como muy a grandes rasgos cómo poder generar un proyecto, ¿verdad? Cuando nosotros ya definimos primero el mensaje clave, es decir, qué es lo que queremos decir, cuando ya conocemos al público, como por ejemplo, a quién se lo quiero decir, el desarrollo o el guión de esto, ¿verdad? Que es cómo se lo voy a decir también. Voy a crear un prototipo que es como tener una pequeña idea de cómo va a quedar mi proyecto y al final ya la creación final de esto. Y entonces, ¿para qué me va a servir? Bueno, aquí tenemos 4 tipos de rubros en los que nosotros podemos verle mayor tanto aplicabilidad como también mayor beneficio es en el aprendizaje académico, obviamente, a los anuncios comerciales, ¿verdad? En la industria del entretenimiento y también en los negocios. Esto, si ven ustedes ahí la descripción, donde podemos interpretar la información, vamos a ver que eh, ya lo vemos nosotros diariamente todo eso. Este es otro video también de la aplicación de la multimedia, tanto en cualquiera de los 4 rubros que acabamos de estar viendo. Y al final les pongo un perfil de una persona multimedia, es decir, cómo podemos nosotros identificar y comparar a una persona que tiene competencias multimedia, ¿verdad? Cómo se diferencia o qué tipo de habilidades son las que tiene, ¿verdad? En qué ámbito se puede desarrollar, qué tipo de cosas son las que puede hacer, de qué va a ser capaz esa persona que tiene esa multimedia o en qué ámbitos también se puede desarrollar. Así que aquí les dejo también como perfil para una persona multimedia. Y si tienen algunas preguntas o comentarios, pueden hacerlo en las, en las redes sociales de la escuela, ¿verdad? O cuando tengamos algún acercamiento también con los profesores, pues ustedes pueden hacerlo de alguna manera.
Así que esa es a grandes rasgos los dos temas que vemos en esta jornada. Espero que lean el texto, ¿verdad? Lo puedan interpretar y tal vez ir identificando si ustedes poseen ese tipo de características también o cuáles son las que quiero llegar a obtener. Así que espero que les sirva la información, el contenido. ¿Verdad? Les deseo mucha suerte y bienvenidos a la universidad.